Una de las polémicas más grandes de One Piece es que cada padre que conocemos parece peor que el anterior, y por eso hoy quiero hacer un vídeo en el que os voy a clasificar del peor al mejor padre de todos. Pero ojo, aquí entra un factor importante para este vídeo, teniendo en cuenta tanto al padre como a la madre. Es decir, he hecho una especie de media. Hay personajes con padres desastrosos, pero se salvan un poco gracias a la madre. Así que para que me entendáis, he valorado la figura paterna y materna de prácticamente todos los personajes que hemos conocido hasta ahora. Y aunque eso no influye en la clasificación, también he tenido en cuenta con quién se han criado realmente y quién ha cubierto esa ausencia o esa necesidad emocional que dejaron sus padres. En One Piece, a la mayoría de personajes, si le haces la mítica pregunta ¿a quién prefieres? ¿A tu padre o a tu madre? Ellos sí pueden responder sin pensárselo mucho. Y otra cosa que también saben sin dudar es dónde ver anime sin anuncios y el mejor precio. Dejadme que os presente al sponsor de este vídeo. Si queréis ver anime desde vuestra cuenta de Crunchyroll por tan solo $10 al año, este es vuestro vídeo. En ggpeak.com encontraréis cuentas de Crunchyroll de un año entero por $10. Sí, habéis oído bien. Ahí podéis ver cientos de animes, evidentemente One Piece, sin anuncios, en buena calidad y con total tranquilidad. Y ahora mismo estoy aprovechando para ver Solo Leveling, que está pegando fuerte, pero hay muchísimo más. Y lo mejor, por solo $10 tenéis un año completo de anime sin interrupciones, sin esperas, sin anuncios, solo tú y tu anime favorito. Os dejo el enlace en la descripción y en el comentario fijado para que podáis pillarlo ya. Solo hay que rellenar unos datos tal y como estáis viendo en pantalla y además os dejo un 15% de descuento si ponéis el código DICE. Creo que a muchos de vosotros esta oferta os va a interesar, así que ya sabéis, pasad por los comentarios, contadme qué vais a ver y a partir de ahora One Piece sin anuncios como tiene que ser. Y ahora sí, dicho esto, vamos a empezar con del peor al mejor padre de One Piece. Muchas gracias GGPeak por patrocinar este vídeo. Link en el primer comentario fijado y en la descripción. Yamato. Esta seguramente tiene uno de los padres más poderosos y más terribles que alguien pueda tener. Kaido, la criatura más fuerte del mundo. Y como ya sabéis, su relación fue horrible. Kaido nunca trató a Yamato como a una hija. Lo único que le interesaba de ella era que se convirtiera en un heredero poderoso. Y sobre la madre, pues muchas teorías apuntan a que podría ser Big Mom, pero actualmente, canónicamente, no lo sabemos. Así que es un personaje desconocido. Obviamente a mí me encantaría que fuese Lin Lin, pero también hemos oído teorías que dicen que podría ser Gloriosa. Y ya sabéis, la anciana de Amazon Lily, que también fue parte de los Piratas de Rocks. Pero como os digo, de momento no hay ninguna confirmación. En cuanto a su figura paterna, aquí es distinto. En realidad no tuvo una como tal, pero sí una figura a la que admiraba profundamente, Kousuke Oden. No fue una figura familiar en el sentido tradicional, pero Oden fue su inspiración, su modelo, su guía moral. Y claro, Kaido odiaba todo esto, lo veía como una burla, como una vergüenza. Por eso encadenó a Yamato y la encerró en una prisión junto a 3 samuráis hambrientos, con la idea de que la mataran, pero no lo hicieron. Así que sí, en este caso podemos decir sin ninguna duda de que Kaido ha sido uno de los peores padres de todo One Piece. Para mí lo considero ahora mismo como el peor padre de todos. Sanji. Los padres biológicos de Sanji son Vinsmoke Yuji y Vinsmoke Sora, dos personas completamente opuestas. Por parte del padre estamos hablando del líder del Germa 66, un auténtico científico loco. Yuji nunca quiso hijos, lo que querían era armas humanas. Por eso experimentó sin ningún tipo de reparo con sus propios hijos, modificándolos genéticamente para convertirlos en máquinas de matar sin emociones. Y como Sanji conservó sus sentimientos, lo consideró un fracaso. En cambio su madre, y es la que le hace subir una posición al menos en esta lista de peor a mejor padre, fue todo lo contrario, una mujer amable y cariñosa. De hecho, si Sanji es como es hoy en día es gracias a ella. Sora tomó medicamentos durante el embarazo para contrarrestar los experimentos de Yuji, con la esperanza de salvar al menos uno de sus hijos. Y sí, lo consiguió. Así que como os podéis imaginar, la madre de Sanji siempre será reconocida por él como su verdadera madre, pero su figura paternal fue otra, Zeff. Zeff le salvó la vida cuando era un niño, dándole toda su comida y casi muriendo de hambre por él. Y sí, todos recordaremos que Zeff tuvo que sacrificar su propia pierna para sobrevivir sin robarle la comida a Sanji. Por eso, aunque Yuji fue su padre biológico, Zeff fue el que se ganó el título de padre. Chopper. Bueno, la figura de Chopper eran literalmente renos, y para los que no lo recordáis, Chopper fue rechazado y discriminado por su propia manada tras comerse una fruta del diablo, la Hito Hito no Mi, que lo transformó en un reno humano. Al ser considerado un monstruo fue expulsado, y fue entonces cuando apareció el Dr. Hiruluk, cuando lo odiaban tanto su manada como los propios humanos porque no era ni humano ni tampoco era un reno. Este lo acogió, lo cuidó y se convirtió en su figura paterna. Fue él quien le enseñó los primeros pasos en el mundo de la medicina, y más importante aún, le dio amor y una razón para vivir. Como todos sabéis, Hiruluk acabó muriendo y tras esto quien tomó el relevo como figura materna fue la doctora Kureha. Ella fue quien perfeccionó todo lo que Chopper había aprendido con Hiruluk y quien terminó de formarlo como médico. Pero eso, los padres biológicos de Chopper
Chopper fueron una auténtica tragedia. Sabo. En este caso, Sabo odia a sus padres, Outlook III y Didit, que eran nobles del reino de Goa. Lo único que realmente querían de su hijo era que mantuviera la reputación familiar. Y ya sabéis que Sabo despreciaba por completo todo lo relacionado con la vida de los nobles, incluida su propia familia. Por esto prefería pasar el día con Ace y Luffy prácticamente viviendo como bandidos. La presión que sus padres le ponían era tal que un día decidió escapar de la isla. El problema fue que justo ese día llegó un dragón celestial al reino, y Sabo casi muere, de no ser porque fue salvado por Drago, quien acabó convirtiéndose en su mentor. Si no, la historia hubiera terminado ahí. Así que sí, sus padres fueron horribles, solo les importaba el estatus, el poder, y llegaron al punto de forzar a Sabo a vivir una vida que él jamás quiso. Big Mom. Bueno, los padres de Big Mom nunca fueron nombrados y no sabemos prácticamente nada sobre ellos. Solo que la abandonaron cuando tenía 5 años por su carácter complicado. Otro abandono más en el mundo de One Piece, pero aquí hay un matiz importante. No la dejaron tirada al azar, la abandonaron en una isla donde sabían que estaba Madre Carmel. Es decir, no fue un aquí te quedas sin más. Ellos pensaron que ahí podría tener una vida mejor, que alguien como Carmel, una figura respetada, se haría cargo de ella. El problema, ya lo sabéis todos, es que Madre Carmel era una madre terrible. Lo único que quería era vender a Lin Lin al gobierno mundial para así ganar dinero. ¿Fueron malos padres? Sin duda, pero dentro de lo malo, al menos la dejaron en un lugar donde pensaban que alguien mejor la cuidaría. Aunque claro, con lo que sabemos ahora, casi habría sido mejor que no lo hicieran. Usopp. Estamos ante un caso bastante curioso, porque el padre de Usopp es uno de los personajes más poderosos de One Piece. Es uno de los mejores francotiradores del mundo y forma parte de la tripulación de un Yonko como lo es Shanks. De él sabemos muy poco, pero lo que sí sabemos es que es consciente de que abandonó a su familia. Aún así, también sabemos que quiere a Usopp, simplemente puso por delante su sueño de convertirse en pirata antes de su responsabilidad como padre. Y no solo dejó a su hijo atrás, sino también a su esposa que estaba enferma. Sobre su madre también sabemos poco, pero lo que sí está claro es que era una buena persona. Siempre apoyó a Usopp, lo animó en todo momento, incluso cuando su salud empeoraba, hasta que finalmente falleció por la enfermedad. Usopp creció solo, esperando que su padre volviera, pero esa vuelta nunca llegó. Aún así, se hizo a la mar cuando conoció a Luffy. Como os digo, no creo que Usopp haya tenido malos padres, simplemente su padre lo abandonó en un mal momento, por priorizar su sueño. Lo curioso aquí es que Usopp nunca se lo ha echado en cara, cosa que la gran mayoría de nosotros, por no decir todos los fans, sí que le reprochamos, el haber dejado su familia atrás. Por lo tanto, yo creo que por parte de padre ha tenido un mal padre, pero Usopp al menos creo que no lo considera así, ni mucho menos. Doflamingo y Corazón. A ver, en este caso es bastante complicado valorar si los padres de Doflamingo y Corazón fueron buenos o malos padres, porque una sola decisión, aunque naciera de una buena intención, trajo consigo consecuencias fatales. Y con esto no me refiero a que la voluntad fuera mala, todo lo contrario. Homing, el padre biológico de ambos, nunca quiso hacerle daño a su familia, simplemente quiso vivir una vida diferente. Pero en el mundo de One Piece, ni los tenryubitos son tan malos, ni los humanos son tan buenos. Los padres biológicos de Doflamingo y Rocinante fueron Don Quijote Homing y Don Quijote Matriarch. Ambos nacieron en la cúspide del poder como tenryubito. Un día Homing renunció a su estatus divino y decidió bajar con su familia para vivir como un humano normal. Y ahí cometió el que sería su error fatal, porque cuando los humanos descubrieron quiénes eran, los persiguieron, los torturaron y los obligaron a vivir como ratas. La rabia de los oprimidos se volcó sobre ellos, aunque los niños nunca tuvieron la culpa de nada. Y en realidad nadie tenía la culpa de nada. A causa de todo esto, la madre de Doflamingo y Rocinante acabó muriendo, incapaz de soportar las condiciones de vida miserable a las que fueron condenados. Y Doflamingo, incapaz de perdonar a su padre por haberlos puesto en esta situación, lo mató con sus propias manos. Cortó su cabeza y la llevó a Maria Joa esperando ser aceptado de nuevo como un tenryubito, pero lo rechazaron. Lo llamaron impuro, y ahí fue cuando Doffy terminó de romperse. Y aquí ya entra un poco más mi opinión. No creo que se pueda decir con claridad si Homing fue un mal padre o no. Creo sinceramente que no lo hizo con una mala intención. Quería sacar a su familia de un mundo de privilegios injustos, porque se dio cuenta de que los tenryubitos no merecían el poder que tenían. Pero como pasa en el mundo de One Piece, el sistema está tan podrido que ni los tenryubitos pueden bajarse del pedestal sin pagar un precio, ni los humanos son capaces de perdonar. Por eso yo no diría que Homing fue un mal padre, diría que fue una víctima más de cómo está estructurado este mundo. Su error, si así se puede llamar, fue intentar salirse de este sistema, en un mundo donde salirse del sistema es directamente condenarte. Shanks.
Sobre Shanks simplemente sabemos que su padre biológico es Figarland Garring, actualmente uno de los 5 ancianos. Es decir, Shanks fue un tenrubito por nacimiento. Aún así sabemos que no fue criado por su padre, fue encontrado dentro de un cofre durante el incidente de God Valley, el mismo día en que Rox fue derrotado. Quien lo encontró fue Goldie Roger, y fue él quien lo crió como a un hijo, a bordo del Oro Jackson, el barco del rey de los piratas. Y está clarísimo que Roger fue una verdadera figura paterna para Shanks. Incluso Shanks tiene un ataque que es idéntico al de Roger. Por lo tanto, en este caso, aunque tenga un padre biológico, el que realmente lo crió y el que Shanks considera su figura paterna fue el mismísimo Goldie Roger. Ace. Los padres de Ace fueron Goldie Roger y Porras D. Roach. Vamos por partes porque aquí hay bastante que comentar. Empezando por Roger. Ace nunca lo consideró su padre, de hecho lo odiaba, sentía que lo había abandonado incluso antes de nacer y que el mundo lo trataba como si llevara sangre del demonio solo por ser su hijo. Y aunque yo no comparto del todo esta visión tan dura de Ace que tenía sobre él, hay algo que sí debemos tener en cuenta. Roger muy probablemente quiso tener un heredero con la Dee, y por eso lo tuvo con Roach, porque estaba convencido de que su hijo cumpliría el destino que él no pudo alcanzar. Recordad que cuando Roger y su tripulación llegan a Locktail, se dan cuenta de que llegaron demasiado pronto, y desde entonces supuestamente él creía firmemente que el elegido vendría después, su hijo. Si aceptamos que este fue el motivo por el que decidió tener a su hijo, porque pensaba que sería el siguiente elegido, entonces sí es un acto egoísta. Tener un hijo sabiendo que no vas a estar ahí para él y dejándolo a su suerte, es algo que entiendo perfectamente que Ace nunca le haya perdonado. Pero su madre Porras D. Roach sinceramente creo que fue alguien que entendió al mensaje de Roger y simplemente aceptó. Sobre su madre Porras D. Roach, sinceramente creo que fue alguien que entendió el mensaje de Roger y simplemente aceptó. No creo que pensara mucho más allá. Eso sí, fue increíblemente fuerte. Llevar a Ace en el vientre durante 20 meses para protegerlo es algo que solo alguien con una fuerza de voluntad brutal podría hacer. Pero a pesar de eso también lo dejó solo, aunque claramente no fue su intención. Al final Ace nació sin padres, y eso, venga de quien venga, fue consecuencia de una decisión egoísta. Ahora bien, para equilibrar un poco las cosas, también hay que reconocer que Roger no fue completamente insensible. Sabiendo que no podría cuidar a su hijo, le pidió a Garp que lo protegiera. Y Garp aceptó. Como sabéis, Garp era del gobierno mundial, bueno, lo es, así que si alguien se enteraba de la existencia de Ace, lo ejecutarían en el acto, por eso lo dejó al cuidado de Dadan, la misma que luego cuidaría a Luffy. En cuanto a Ace, su figura paterna finalmente sin duda fue Barba Blanca. Aunque Ace intentó matarlo más de una vez al principio, Barba Blanca lo perdonó, lo aceptó como hijo y le dio una familia de verdad. Hasta sus últimos momentos de vida, Ace se consideró hijo de Barba Blanca, no de Roger. Por último, Ace, antes de morir, con sus últimas palabras, también menciona a Dadan, por lo que sin dudas, este le recordó siempre como la madre que ella fue para él. En resumen, creo que Roger fue egoísta al tener un hijo simplemente porque pensaba que él sería el elegido, y creo que Roach fue convencida por él. Ahora bien, también entiendo que si Roger estaba totalmente convencido de que su hijo salvaría al mundo, negarse a tenerlo debió ser una decisión durísima, porque claro, si luego resulta que sí era el elegido y no lo tuviese, te quedas con la culpa de que el mundo nunca cambiará por tu decisión. Por lo tanto, es una decisión, como os digo, muy difícil y seguramente Roger la tomó con la fe de que su hijo era la persona elegida que él no pudo. Pero al final su hijo Ace no fue el elegido, fue Luffy. Y por eso Ace tuvo que cargar por muchos con un destino que nunca le correspondía. Franky. A ver, técnicamente no tenemos confirmado quiénes fueron los padres biológicos de Franky. Durante mucho tiempo se popularizó una teoría que decía que su padre era el Dr. Vegapunk, por una cuestión de coincidencias en las fechas, y más recientemente, tras una respuesta de Oda en un SBS, mucha gente empezó a especular que su padre fue Queen, y que fue él quien lo abandonó en Water 7 cuando Franky tenía tan solo 10 años. Pero sinceramente, ahora que han pasado varios meses ya desde esta respuesta que dio Oda, me cuesta creerlo, porque si Franky hubiese pasado sus primeros 10 años de vida con Queen, yo creo que lo habría reconocido en Onigashima. Ya sé que se ha dicho que nunca se cruzaron directamente durante toda la batalla, pero aún así me cuesta de creer que Oda perdiera la oportunidad de dibujar un panel en el que estos dos se encuentran cara a cara si realmente tuvieran esa conexión familiar. Además, en otros casos en los que Oda ha dado información en SBS, como con el árbol genealógico de Zoro, ahí ha sido muy claro, ha dado nombres e incluso historias sobre sus ancestros, pero con lo de Queen simplemente dejó una coincidencia de fechas entre el abandono de Franky y el pasado de Queen. Si Oda realmente quisiera decirnos que Queen es su padre, creo que ya lo habría explicado claramente. ¿Para qué dejarlo todo como un enigma si es tan importante? Pero bueno, dejando eso a un lado, quien realmente fue su figura paterna fue Tom. Fue él quien lo adoptó tras ser abandonado, creyó en él desde el principio y le dio una de las lecciones más importantes de toda su vida. Nunca te arrepientas de lo que construyes
con tus propias manos. Tom fue su verdadero padre, su figura paternal. Y como tampoco tenemos desenvolupada toda la parte previa de sus padres, estos 10 años, cómo los vivió, de momento lo podemos dejar en esta posición, como básicamente padres sin más. Monkey D. Dragon. En este caso el padre de Dragon es Garp. No sabemos quién fue la madre biológica, pero hay algo curioso que vale la pena tener en cuenta, y es que yo creo que de alguna manera Garp quizás empujó a Dragon a unirse a la marina. Sabemos que Dragon fue parte de sus filas, pero con el tiempo cambió radicalmente sus ideas y fundó el ejército revolucionario, convirtiéndose literalmente en lo opuesto a todo eso. Ahora bien, creo yo que Garp no le puso demasiadas pegas y lo dejó seguir su propio camino, aunque seguramente con ese tono que él hace siempre. No impedía que Luffy fuera pirata, pero le ponía pegas, diciendo que tenía que haber seguido sus mismos pasos. Pues yo creo que algo similar pasó con su hijo. Aún así, yo diría que la relación entre ellos es buena. Estoy convencido de que estos dos van a reencontrarse, al igual que veremos también un reencuentro entre Luffy y Dragon. También creo que tendremos eso, un reencuentro entre Dragon y Garp. Quizás un momento donde se reúna toda la familia Monkey, no lo sé, no estoy seguro al 100%, pero teniendo en cuenta que Garp ahora mismo está capturado en Hachinosu, puede que ese momento llegue, más pronto que nunca. Y tal vez por fin conozcamos más sobre la historia familiar de estos tres. Como os digo, yo creo que la relación entre Dragon y Garp no es mala, sobre todo porque Garp tiene ese amor-odio con la marina, por lo tanto quizás crea en que su hijo va a conseguir crear esa marina que Garp considera que no existe todavía. Ya sabéis que el sistema actual tienen, por ejemplo, que custodiar a los dragones celestiales y cosas así, que eso pues evidentemente a Garp no le gusta, y quizás su hijo vaya a conseguirlo. Así que eso, en resumen, no creo que se lleven mal, creo que se llevan bien, pero padre pues quizás, bueno, normal. Monkey D. Luffy. Sus padres ya os mencioné en un vídeo donde hablaba sobre los peores padres de One Piece, aunque no diría que Dragon sea un mal padre, más bien un padre ausente. Todo apunta a que realmente se preocupa por Luffy. En el flashback de Kuma vimos como el tirano le preguntaba a Dragon si iba tanto East Blue por su hijo, lo cual deja claro que su hijo le importa. Además en Lockdown fue quien le salvó de Smoker, que en ese momento parecía un rival imposible de vencer. Incluso hay quien piensa que también puede influir en el rayo que le salvó de Buggy. Y no olvidemos que también estuvo presente durante el incendio de la Great Terminal, justo cuando Luffy se encontraba ahí. Quizás en el futuro tengamos un flashback de Dragon que nos revele todos los misterios que lo rodean, pero por ahora lo único seguro es que es un padre ausente, que le ha salvado ya la vida a su hijo. Tal vez, al ser el criminal más buscado del mundo y estar enfrentándose directamente a los Tenryubitos, pensó que lo mejor para proteger a Luffy era dejarlo a manos de una persona que lo pudiera cuidar. En este caso fue Garp, quien lo dejó también con Dadan, y así creció junto a Ace. Así que no, yo no considero que Dragon sea un mal padre. En cuanto a su madre, de momento no se sabe nada más allá de una posible pista. Su nombre sería Umi, que significa mar en japonés. Ya sabéis, teorías del tipo de que si giras Umi al revés significa Imu. Pero bueno, teorías aparte. También hay otras teorías que dicen que su madre es Crocodile. Bueno, ya lo sabéis, ya hablamos de eso hace poco. La figura materna de Luffy fue Dadan. Ella fue quien crió tanto a Luffy como a Ace y a Sabo. Fue quien más estuvo ahí para ellos. La vimos arriesgar su vida para protegerlos, llorar cuando Luffy se fue al mar y celebrar cada una de sus victorias cuando aparecían sus nuevas recompensas, viendo como Luffy está cada vez más cerca de cumplir su sueño. Y ojo a este detalle tan importante, cuando Ace murió vimos a Dadan decir en voz alta que le rompía el corazón solo de pensar con lo que estaría pasando Luffy. Así que sí, Dadan ha sido una madre adoptiva y la figura materna más importante en la vida de Luffy, Ace y Sabo. Nico Robin. Bueno, seguramente este sea uno de los pasados más tristes de One Piece. Sobre el padre de Nico Robin no sabemos quién fue, es un personaje completamente desconocido. De hecho, si no mal recuerdo, esta fue de las primeras teorías que escuché cuando empecé en YouTube. Este decía que su padre podría estar preso en Impel Down, porque lo único que se sabe es que se hizo a la mar antes de que ella naciera. Y de hecho, yo no sé si esto es un edit o no, pero también aparecían en el anime unas listas de los presos en un papel de la prisión de Impel Down, y ahí salía un tal Robin. O no sé, algo raro era, pero yo no sé si eso era un edit, si me tragué un bulo, yo no sé, porque hace muchos años y para hacer este vídeo he intentado buscar esa teoría y no la he encontrado por ninguna parte, por lo tanto simplemente os lo cuento, pero realmente cogedlo con muchas pinzas porque lo más seguro es que os esté tirando un fake por la cara. Aunque bueno, podría tener algo de lógica porque al final pues es un erudito y es una persona que estaba estudiando siglo vacío. Pero bueno, yo siempre he pensado que este personaje estaba muerto y si no me equivoco, además creo que incluso se menciona eso en algún momento, aunque tampoco lo tengo del todo claro. Lo que sí que conocemos es a su madre, Nico Olvia, no Olivia, quien la dejó cuando Robin tenía apenas 2 años para hacer lo mismo que su esposo, buscar la verdad sobre el siglo vacío. Como ya sabéis, Robin se quedó al cuidado de sus tíos, pero ellos la maltrataron emocionalmente, la trataron
son literalmente como un estorbo. En cuanto a sus figuras paternales, podríamos decir que el profesor Clover lo fue, y también Saúl el gigante, que fue quien le dio cariño, confianza y esperanza cuando más lo necesitaba. La verdad, Nico Robin tuvo padres bastante ausentes, y aunque su madre no la abandonó con maldad, lo mismo hizo su padre, lo hicieron los dos por convicción y para protegerla. Sin embargo, lo cierto es que no ejercieron como padres, y eso, nos guste o no, es un hecho. Aún así, Robin quiso muchísimo a su madre y tiene buenos recuerdos de ella, especialmente en ese reencuentro final durante la Booster Call. Por eso no pongo la infancia de Robin como si hubiera tenido uno de las peores madres o peores padres de toda la historia, simplemente son ausentes y no sé hasta qué punto Robin haría exactamente lo mismo si esta tuviese una hija, por lo tanto la pongo por aquí. Roronoa Zoro. Con este voy a ir bastante rápido porque ya sabéis que su árbol genealógico se explicó en un SBS, no en la historia principal. Pero bueno, básicamente sus padres eran Roronoa Arashi, un samurái de Wano que fue asesinado por unos piratas cuando Zoro era muy pequeño, Terra, su madre, que murió de una enfermedad cuando Zoro aún era un bebé, y ya. Así que eso, Zoro quedó huérfano desde muy pequeño, ni llegó a conocerlo seguramente. Ahora bien, ¿quién fue la figura paterna de Zoro? Pues ya lo sabéis, su maestro de pueblo Shimotsuki, el padre de Kuina. Fue él quien le enseñó los valores que hoy en día tiene el espadachín. Y también fue él quien tras la muerte de Kuina le entregó su espada, la Wado Ishimonji. Yo estoy convencido de que se nos va a explicar más sobre su pasado, pero por el momento lo dejo por aquí, no digo mucho más porque estamos todos, no solo yo, cabreados con que Oda pues en Wano haya desaprovechado esa oportunidad para contarnos más sobre el pasado de Zoro. Colin. Sobre los padres de Colin sabemos más bien poco, solo que su padre biológico es Scooper Gavan, uno de los miembros más legendarios de la tripulación de Goldie Roger, y que su madre es Ripley, una gigante de Elba. Y sí, ya sabéis cómo la comunidad lleva meses haciendo memes sobre esta relación, porque ¿cómo demonios consiguió Gavan tener un hijo con una gigante como Ripley? Son tamaños completamente distintos. Pero bueno, estamos hablando de One Piece, ¿no? No sería ni de lejos lo más raro que hemos visto. Recordad que Neptune tuvo a Shirahoshi con Otohime. La duda no es cómo tuvieron esta relación, la duda es cómo Otohime sacó a Shirahoshi. O bueno, Big Mom ha hecho cosas seguramente más inexplicables aún. En este caso, aunque todavía no conocemos demasiado sobre Colin como personaje, no parece que sus padres hayan sido malos padres, o al menos seguro que no tan horribles como los que hemos visto anteriormente. Nami. Con Nami no sabemos quiénes fueron sus padres biológicos, ni los de su hermana Nojiko. Lo único que sabemos con certeza es quién fue la figura materna, Belamer, una ex-marine con uno de los corazones más grandes que hemos visto en toda la historia de One Piece. Ella encontró tanto a Nami como a Nojiko cuando eran bebés, en pleno campo de batalla, y las adoptó sin pensárselo dos veces. Les dio un hogar, cariño y sobre todo el amor real de una madre sin importar que no tuviera dinero. Y esto es importante porque en esta historia no tener dinero te puede costar la vida. De hecho, esto fue lo que pasó. Cuando Arlong llegó al pueblo y les pidió dinero, Belamer pudo haber mentido para salvarse, pero en vez de eso, le dijo con orgullo: soy la madre de 2 niñas. Y por decir eso, Arlong acabó con ella. Pero eso demuestra hasta qué punto las quería como su propia vida. Nami es quien es gracias a Belamer. Por lo tanto, a pesar de que sus padres no sabemos quiénes fueron, seguramente murieron, al criarse desde tan joven con Belamer, ella es su madre. Por lo tanto, ha tenido una madre perfecta. Trafalgar Deepwater Law. Estamos otra vez ante uno de esos casos en los que hablar de los padres de un personaje nos obliga a contar una de las mayores tragedias del mundo de One Piece. Sabemos que los padres de Law eran médicos. Todo apunta a que tuvo una infancia normal dentro de lo que cabe, una familia que lo quería y se preocupaba por él. Pero como ya sabéis, eran doctores en el reino de Flevans, y aunque intentaron ayudar a la gente en medio del desastre del plomo ámbar, no pudieron hacer nada. Law lo perdió todo, a sus padres, a su hermana, a sus amigos, en resumen, a todos sus seres queridos. Fue uno de los pocos supervivientes de aquella masacre. No voy a contar todo su pasado aquí porque ya lo desarrollo a fondo en la serie que estoy haciendo sobre el pasado de cada uno de los Shichibukais, y os aviso que ahí me he currado muchísimo más el desarrollo de su historia. De hecho, comento ahí incluso los detalles de la novela de Law, que explica cómo sobrevivió tras la muerte de Corazón. Pero bueno, volviendo al tema de su figura paterna, aquí no hay ninguna duda. Fue Don Quijote Rocinante, más conocido como Corazón, quien lo crió como tal. Fue la única persona que tras perderlo todo le dio esperanza. No solo eso, sino que además le salvó la vida al hacer que se comiera la Ope Ope no Mi, la misma fruta que Doflamingo quería para sí mismo, para obtener la inmortalidad sacrificando la vida de su hermano. Pero Corazón se le adelantó, lo ocultó, lo protegió y murió por él. Así que bueno, en resumen, los padres biológicos de Law fueron buenos padres, fueron buenas personas igual que su hermana, pero después de su muerte, quien realmente los salvó en todos los sentidos fue Corazón. Él fue sin
sin duda su figura paternal después de la muerte de sus padres, Jewelry Bonney. La historia de sus padres es, como muchas otras en One Piece, curiosa y evidentemente trágica. Su padre biológico es alguien desconocido, lo único que sabemos es que era un Tenryubito, un dragón celestial. Su madre en cambio fue Ginny, una antigua revolucionaria y una de las personas más cercanas a Bartholomew Kuma. Ginny fue capturada por el gobierno mundial y obligada a convertirse en la esposa de un Tenryubito. Durante años sufrió abusos y experimentos. Cuando ya estaba a punto de morir, tras haber contraído una enfermedad conocida como las escamas de Zafiro, dio la luz a Bonney. Es decir, Bonney fue concebida a la fuerza como resultado de todo ese horror. En cuanto a su figura paterna real, fue sin dudas Bartholomew Kuma. Kuma la crió como si fuera su propia hija y sacrificó absolutamente todo para protegerla, su vida, su identidad, sus recursos y hasta su humanidad, al dejar que lo convirtieran en un cyborg sin voluntad. Todo esto para que Bonney pudiera sobrevivir y finalmente ser curada gracias a los avances de Vegapunk, que solo fueron posibles por los sacrificios de Kuma. Así que para Bonney, su verdadero padre siempre fue Kuma, y aunque Ginny probablemente habría sido una madre espectacular, no tuvo la oportunidad de serlo. La vida no le dio tiempo tras el nacimiento de su hija, pero al menos su última voluntad fue dejarla en buenas manos. Y gente, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, si así dejaron un like, suscribiros y poca cosa más os tengo que decir. Muchas gracias por todo y hasta la próxima. Adiós.